Le invito a que haga pues su Biblia en San Marcos, capítulo 14, versículo 66. Amén. ¿Quién vive? $14.66. Vamos a orar en esta hermosa noche. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Primeramente, Padre, te pido perdón, Señor, porque sé que te he fallado, Señor, sé que te he ofendido. Padre, perdóname, Señor. Límpiame, Padre Santo, desde la mollera hasta la planta de los pies, Padre Santo. Pasa un carbón encendido en mis labios, Señor. En el nombre de Jesús te pido que me ayudes en esta hermosa noche para poder compartir tu santa palabra con mis hermanos, Señor. Habla mi vida primeramente, habla nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Su palabra dice: Pedro niega a Jesús. Estando Pedro abajo en el patio, vio una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Puede sentarse en esta hermosa noche. Y vamos a compartir, porque yo tenía un mensaje que Dios me había puesto en mi corazón, pero mi pastora me dijo: hoy estamos cerca de la Semana Mayor, ¿verdad? Que es la Semana Santa. Ya estamos a pocos días de que el mundo pues recuerde cada año la vida, la pasión y la crucifixión, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y mi pastora me dice: coja un tema, y yo le dije: pues me parece que el de Pedro estaría bien, ¿verdad? Entonces en esta noche Dios me ha puesto en mi corazón compartir un poco de lo que fue esta vivencia que tuvo Pedro con Jesucristo. Ya su nombre. Pero yo quisiera en esta noche dar una pequeña biografía de quién fue Pedro. ¿Quién fue Pedro? Antes de que el Señor lo llamara a ser uno de sus discípulos, era un hombre pescador, ¿verdad? Pero antes de llamarse Pedro, ¿cómo se llamaba? Simón. Simón. Pastora, por favor. Simón. No diga nada. Amén. Simón Barjona. Así era el nombre de él. Simón Barjona. No es Arjona, por si acaso. Porque es Simón, hijo de Jona o Jonás, ¿verdad? Pero cuando él vino a Cristo, Cristo le cambió de nombre. Ya su nombre. Cuando usted y yo venimos a Cristo, Cristo cambia nuestra identidad. Ya su nombre. No crea que cuando usted viene a Cristo, todo es igual. No, hermano. Su palabra dice en 2 Corintios 5:17. A ver qué dice. A ver. Ahí lo quiero ver. 2 Corintios 5:17. Búsquelo. Y a su nombre. Vamos a trabajar con la Biblia en esta noche. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Somos nuevas criaturas. Somos nuevas personas. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y eso es que el Señor viene a nuestras vidas cuando tenemos un encuentro con Cristo. Cristo le cambió de nombre. Ya no se llamaba Simón para él, sino se llamaba Pedro, que en el griego significa Kefa y significa piedra. Ya su nombre. Pero este hombre llamado Simón Pedro era un hombre que tenía un carácter difícil. Diga conmigo: difícil. Porque el Señor no escogió ningún discípulo perfecto. Todos eran imperfectos. Ya su nombre. Gloria a Y Dios. uno más que otro. Y Pedro es el que más se lo menciona en la Biblia, en los 4 testamentos, en los 4 evangelios.
se lo menciona más que a todos los discípulos, por su carácter, por su vida, inclusive hasta por su imprudencia. Pedro era conocido como el discípulo con un carácter muy difícil, y a su nombre se la gloria. Dice la palabra del Señor que este hombre llamado Pedro estuvo con Cristo 3 años y medio, ¿verdad? Él veía como un paralítico se levantaba, cuando un cojo caminaba y un ciego veía, y a su nombre. Gloria a Dios. Pero Pedro no estaba convertido. ¿Qué bien? Usted puede decirme, pero ¿por qué dice eso, hermano? Porque lo vamos a ver más adelante. Y a su nombre le sale gloria. Dice la palabra del Señor que en una ocasión Pedro le dijo a Jesús en el Evangelio de San Mateo, cuando ya estaba a punto de ser sentenciado Cristo: aunque todos se escandalicen, yo no te dejaré. Y a su nombre. Pedro tenía un fuerte espíritu de lealtad, pero un débil espíritu de voluntad. Y a su nombre. Porque son dos cosas diferentes, la lealtad y la voluntad. Usted puede decirle a una persona: yo soy muy leal a ti, no te voy a traicionar, pero en la voluntad deja mucho que desear. Porque en el momento clave de la prueba, nosotros flaqueamos. Y a su nombre será el gloria. Y eso le pasó a Pedro. Su palabra dice, vamos a leer en Pedro, en San Marcos capítulo 14, 66. Entonces Pedro, abajo en el patio. ¿En qué patio estaba Pedro? ¿A quién le pertenecía el patio? Era del templo. ¿Y quién era el sumo sacerdote en aquella época? O en ese instante. Era Caifás. Era Caifás. Era un hombre que se había proclamado sumo sacerdote de Israel. El sumo sacerdote tenía la facultad de juzgar toda agresión o toda falta que haya cometido un judío. Pues él era también judío, y a su nombre será gloria. Pero antes de que Pedro venga y esté en este lugar, tuvieron que pasar otras vicisitudes también. En la última cena del Señor, el Señor dijo que alguien lo iba a traicionar, ¿verdad? ¿Quién era ese personaje? Judas. Ese es Judas, y a su nombre. Ese no era Pedro, ¿verdad? Pero sin embargo, lea conmigo en Marcos mismo, capítulo 14, capítulo 29. Yo lo voy a leer. ¿Lo tenemos? Amén. Entonces Pedro le dijo: ¿a quién? ¿A quién le dijo Pedro? A Jesús. A Jesús. ¿Verdad? Aunque todos Se se escandalicen, yo no. Y le dijo a Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado, me negarás. Esa es la palabra que él había puesto su fuerza en su propia personalidad. Cuando nosotros queremos actuar bajo nuestra propia fuerza, bajo nuestro propio carácter, fallamos. Y a su nombre se la gloria. Usted puede leer conmigo. Pedro nunca puso su vida o su confianza en Dios. Él la puso en sí mismo. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto la confianza en nosotros mismos? A veces decimos: no, yo puedo, ¿verdad? Yo lo sé. Yo me estoy preparando. Yo estoy preparándome para ser un gran ingeniero, un gran abogado. Yo lo sé todo. Sí, hemos escuchado eso, ¿verdad? ¿Dónde nosotros ponemos la confianza en Jesús? ¿En qué momento de nuestra vida decimos: Señor, solo en ti confío? Sin embargo, él hizo algo que no tenía que haber hecho. Puso su confianza
en su propia fuerza. Den un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Y no podemos hacerlo nada. Eso es uno de los primeros errores de él. Poner su confianza en su propia fuerza. Su palabra dice, mire que el que esté firme, mire que no caiga, y a su nombre. ¿Cuánto estamos firmes? Diga, yo estoy firme en Cristo. Yo no estoy firme en lo que yo sé. Yo no estoy firme en lo que quizás yo pueda aprender aún más adelante. Mucha teología, dicen algunos, que también causa problemas, ¿verdad? Nuestra confianza es en Cristo Jesús. En todo aspecto de nuestra vida, en nuestro trabajo. Yo me entero que muchas personas están siendo despedidas. ¿Usted confía en su trabajo? ¿Usted confía inclusive hasta en su propia familia? No, y a su nombre. Gloria a Dios. Jesús dijo claramente que en los últimos días la propia familia lo va a aborrecer, y a su nombre será la gloria. Su palabra dice, amado hermano, que el Señor hace conforme Él desea. Y en ese momento Pedro estaba en el patio del sumo sacerdote. Vamos a leer un versículo antes de que él ingrese al patio. Mire cómo él estaba con Jesús. En el 14:54 de San Marcos, mismo, yo voy a leer. Y Pedro le siguió de lejos. ¿De cómo? De lejos. De lejos. Cuidado, amado hermano. Cuidado. Nosotros no podemos seguir de lejos a Jesús y a su nombre. Nosotros no podemos jugar al ser cristiano y le seguimos de lejos y decimos, no, yo soy oyente nomás, yo no soy cristiano aún me falta por convertirme, mucho menos bautizarme, y a su nombre. Tenemos que ser gente que esté cerca de Jesús, no lejos. ¿Cuántos estamos cerca de Jesús? Y a su nombre. Y ese es el problema que tuvo Pedro, que estaba de lejos. El cristiano, yo le compartí a mi esposa, el cristiano, el momento, o el ser humano, en el momento que dice, yo acepto a Jesús, ¿sí sabe que está firmando una cláusula? Y una de esas cláusulas dice, tienes que morir. ¿A cuánto le gusta morir? Amén. Y a ver, ¿a cuánto le gusta morir? Amén. Su palabra dice que el que quiera venir en pos de mí, niéguese Así mismo, tome su cruz tome su cruz y siga. y a su nombre. Gloria a Pero Dios. la cruz que usted y yo llevamos es para hacer crucificar nuestra carne. Denle Amén. un fuerte aplauso al Gloria a Señor Dios. en esta noche, porque el Señor siempre a sus hijos los va a purificar y a su nombre. En cierta ocasión Pedro le dijo a Jesús, ¿a dónde vas, maestro? Jesús le dijo, a donde yo voy tú no puedes ir, pero me vas a seguir después. Y esa Amén. palabra se cumplió, porque después que Jesús fue crucificado, Pedro también fue crucificado, y a su nombre. Gloria a Dios. Otro motivo también porque Pedro en ese momento no pudo visualizar esa horrible noche. Es que en la película que vemos ahora en Semana Santa, vemos un cuadro tétrico, ¿verdad? Cuando Jesús es arrestado, ¿es en la noche o en el día? Es en la noche. Pedro nunca visualizó esa noche tan triste para el Señor. Él creía que iba a ser fácil, pero se equivocó. Su palabra dice claramente que Él es el varón de dolores, no Pedro. Pedro quería participar quizás en los azotes. Pedro también quería quizás participar en las ofensas, en los insultos, pero ese no era el tiempo ni el momento de Pedro, solamente era de Cristo. Den un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Ese momento era de Cristo, de nadie más, y a su nombre. Sin embargo, ese es el problema que tenemos muchos de nosotros. Jesús le llamó la atención cuando estaba orando en el Getsemaní. Vamos a leer
ahí mismo, todo está en San Marcos capítulo 14. En el 37, dijo Jesús, vino luego y los halló durmiendo. ¿Cuántos estamos durmiendo? No, ¿verdad? No estamos durmiendo, ¿verdad? Gloria a Dios. No se nos es permitido dormir. Y no hablo en el aspecto físico, porque a mí mismo, yo a las 11 ya duermo. Pero mi hija ella quiere seguir en pie, ¿verdad? Pero a nosotros, como creyentes, no se nos es permitido dormir en el área espiritual. Tenemos que estar despiertos. ¿Quién vive? Cristo. ¿Verdad? Su palabra dice la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Las 5 sabias y 5 Insensatas. 5 sabias e insensatas las otras. Pero eran vírgenes, y a su nombre. No eran mancillatas, ni tampoco habían sido ya o habían tenido esposo. Eran vírgenes. Pero sin embargo, por estarse durmiendo, no llegaron a la boda del novio. Y a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Su palabra dice que tenemos que estar con nuestras antorchas encendidas. Debe estar al lado suyo. ¿Cómo está tu antorcha? Dígale. ¿Está encendida? Encendida. ¿Falta aceite? Fuego. ¿Cómo nos calentamos? Su palabra dice que tenemos que estar en estado de ebullición. ¿Cuál es el cristiano que está en estado de ebullición? El que está en el fuego del Espíritu. Está hirviendo en el fuego. Usted ha visto cuando usted hierve agua, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando usted hierve agua, ¿cómo está esa agua? En su estado de ebullición. ¿Qué echa? Burbuja. Fuego. Así debemos estar nosotros como creyentes, y a su nombre. Dice la palabra del Señor en el 66. Y cuando vio Pedro, y cuando vio a Pedro que calentaba de qué? Del frío, yo conmigo del frío. Esa era la época del frío. Jerusalén, la ciudad amada, la ciudad de oro, tenía un tiempo de frío también. Y Pedro se calentaba. ¿Qué hace un cristiano calentándose con un fuego extraño? Y a su nombre sea la gloria. ¿Usted cree que usted y yo tenemos que estar calentándonos en un fuego ajeno? Y a su nombre. ¿O tenemos que estar calentándonos en el fuego del Espíritu Santo? ¿Quién vive? Cristo. El cristiano no puede participar en nada de lo que el mundo le propone. Y a su nombre. Y su palabra dice que cuando estamos en esos lugares que no debemos estar, siempre va a haber una persona que nos está observando. Amén. Vea conmigo. Dice la palabra del Señor. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús en Nazaret. Y a su nombre. Nosotros como iglesia de Cristo no podemos estar en lugares donde no se nos ha permitido estar. Amén. Porque siempre va a haber alguien que nos va a criticar. Y a su nombre. Decía mi pastora, y es una gran verdad, yo no puedo discutir a mi pastora sobre que podemos ir los cristianos a un estadio. ¿Se acuerdan? Lo dijo el día domingo, ¿verdad? Ya no se puede, hermano. Quizás si usted tiene harto dinero se va a una suite para que no escuche las malas palabras. Porque en el estadio lo que más hay malas palabras, ¿verdad? Y yo ya tengo años que no voy al estadio. Eso es verdad. Y yo sí iba al estadio. Hace unos 4 años ya no fui al estadio. Porque la verdad que ya uno no se siente bien, ¿verdad? Hay muchas cosas malas. Y a su nombre, ¿verdad? Pero sin embargo, no podemos estar en un lugar que Dios nos ha dicho, no pueden ir, no pueden asistir. Por eso que esta persona le dice, tú también estabas con Jesús en Nazaret. Mas él le negó. Esta es la primera negación, ¿verdad? La primera negación. ¿Cómo negado a Jesús? ¿Cuántos nosotros hemos negado? Yo he negado a Jesús muchas veces, hermano. Yo tengo misericordia de mi vida. Yo he negado muchas veces al Señor.
A veces no es necesario decir, yo no soy cristiano. A veces con nuestras actitudes lo negamos, con nuestra forma de ser. A veces viene una persona nueva a la iglesia y no le saludamos como realmente Cristo nos manda a saludar. ¿Cómo Cristo manda a saludar a una persona nueva que venga del mundo o que venga de otra iglesia con su corazón herido? Nosotros tenemos que darle un ósculo santo y ahí no hay cómo. Y así lo digo. ¿Verdad? Dios le bendiga, bienvenida a la casa del Señor, bienvenida, pase, pase. Aquí le tengo su asiento que la estaba esperando por mucho tiempo y a su nombre será gloria. Es ser cristiano, hermano. Imagínese que usted y yo venga y usted me vea de ahí, que venga una persona nueva y yo le haga así, ya llegó. ¿Usted cómo va a verme a mí? Ese hermano Miguel lo que predica no lo vive. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién es el que viene pronto? Y su palabra dice que le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no Le conozco. le conozco. No le conozco, imagínense. 3 años y medio con Jesús. Y él negaba que la había conocido. Puede decirle que era verdad, porque no le conocía. Y a su nombre. Y no me refiero en el aspecto físico, porque anduvo con él. No le conocía en el aspecto espiritual. No le conocía como su Salvador. Y a su nombre sea la gloria. Es que, hermano, a veces nosotros venimos a la iglesia, muchos de nosotros, pero no le hemos conocido a Cristo. ¿Cuánto le estamos conociendo a Cristo? Y no diga que le conoce porque todavía no le conocemos, pero le estamos tratando de conocer, a su nombre. ¿Y cómo es una de las formas de conocer a Cristo? Viniendo a la iglesia. Su palabra dice, no dejándose de congregar. Como muchos tienen Por costumbre, y a su nombre. Y cuando salimos del trabajo, ¿verdad, hermana Vivianita? Bueno, Pique, salimos cansados. Yo también salgo cansado. Pero yo digo, Padre, en esta noche me voy a gozar. Y voy rápido y me pego un baño. Y vamos a la iglesia. Cuando estoy aquí, se me fue el cansancio. Den un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Porque su palabra dice que somos renovados. Y a su nombre. Aleluya. ¿Quién es el que viene pronto? Cristo. Y su palabra dice, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Esto es importante que ahorita acabo de aprender. Yo quisiera hacer una pregunta. Usted cuando dice cantó el gallo, ¿usted cree que fue una ave que cantó? Es que siempre nos hemos imaginado que un gallo es un animalito, ¿verdad? Puede decirle que hoy tuve una duda. Al parecer no fue un gallo como ave, porque era prohibido que un animal de ave esté en ese lugar. Eso como Miguel Ángel, ¿cómo es ese hermano Miguel Ángel? ¿Esto es un gallo? No, ya le estaba explicando a mi esposa. Esto es así, hay 4 vigilias en la noche, allá en Israel. La primera vigilia comienza de 6 a 9, que es la vigilia del crepúsculo, donde se está oscureciendo. La segunda vigilia es de 9 a 12, que es la vigilia de la oscuridad, porque ya automáticamente a las 12 ya todo está, ¿verdad?, totalmente oscuro, ya hay una oscuridad. De 12 a 3 es la vigilia del gallo, esa es la vigilia del gallo. Y de 3 a 6 la vigilia del alba, donde amanece. Dice que no fue un gallo de un animal, porque era prohibido en los rituales judíos. Lo que era una trompeta romana, que se le conocía como la trompeta del Gallius en el griego. O sea, que cuando Jesús le dijo a Pedro, no se refirió tanto al ave, sino se refirió a la trompeta. Santo. Y a su nombre se la Gloria a Dios. Hoy te vamos a aprender. ¿Mande? Nada es imposible para Dios. Sí, nada es imposible para Dios. Pero según los rituales judíos, no podía estar un animal ahí, porque era un templo, y a su nombre sea gloria. Eso se lo dejo como tarea, ¿verdad? Para que usted lo vaya a investigar. Dice la palabra del Señor.
Y la criada viéndole Otra vez. o sea que esta chica es insistente. Y a su nombre dice el hermano, yo te lo digo. ¿Quién vive? ¿Verdad? Viéndole otra vez. A nosotros como cristianos, su palabra dice que nosotros somos libros o cartas Abiertas. Ya conmigo, yo soy carta abierta. Yo soy carta abierta. El mundo nos lee, el mundo nos observa, ¿verdad? Así sea el más mínimo error, hermano Samuelito, nos observa. Ellos quieren que seamos perfectos, y a su nombre. De hecho, Jesús dijo: sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero sin embargo, esta criada ya lo había visto por segunda vez. Vamos a ver lo que le dice. Lean conmigo. En el 70. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí. ¿A quién le decía? A la gente. A la multitud. ¿Por qué le decía a la gente, hermano? ¿Por qué le decía a la gente? Le decía a la gente porque esta gente estaba maltratando, golpeando, humillando a Jesús. O sea que la criada le decía a esa gente, ¿para qué? Para que lo que le estaban haciendo a Jesús también se lo hagan a Pedro. O sea, esta criada era mala, hermano. Y a su nombre, ¿verdad? Era mala, hermano. Discúlpeme. Por eso usted le dice. Y Pedro le contestó. Pero él llegó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Como cristianos, nuestra forma de hablar es diferente a la del mundo. Amén. La gente no puede diferenciar la palabra, ¿no? Diferenciar de las otras personas. Sí, amén. Sí, ¿verdad? Porque nosotros no podemos decir malas palabras. Porque su palabra dice que en una fuente no puede brotar una palabra, un agua dulce y un agua amarga. Como cristianos no podemos decir ni una sola palabra mala, hermano. Porque dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Y cuando usted y yo ofendemos al Señor, escúchame, hermano, el Espíritu Santo se pone triste. Diga conmigo, se pone triste. ¿Usted lo quiere poner triste al Espíritu Santo? ¿Lo queremos poner triste? Nuestra forma de hablar nos diferencia del resto, y a su nombre será gloria. Y mientras muchos hablan cosas negativas, nosotros vamos a hablar cosas positivas, y así. Gloria a Dios. Si el mundo dice: tú ya estás perdido, tú ya no tienes salvación, nosotros vamos a decir: en Cristo hay salvación. Amén, gloria a Dios. Y aún el pecado más fuerte, Cristo murió y lo pudo pagar con su sangre maravillosa. Es importante cómo hablamos, cómo nos expresamos. Cuando nos acercamos a alguien que no tiene esperanza, ¿cómo le decimos? ¿Lo rechazamos? Ella no va a cambiar. Eso es caso perdido. O le damos una esperanza, una palabra de ánimo, y a su nombre será gloria. Cristo te ama. Cristo te ama. A ver, otra palabra de ánimo. Jesús está contigo. Jesús está contigo. Dios es amor. Dios te bendiga. Y a su nombre será gloria. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Y a su nombre. Dice la palabra del Señor. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar. Es algo tremendo, hermano. Y ahí estaba ya Pedro más asustado. Imagínense, como nadie. Porque donde él decía que él, si conocía a Jesús, automáticamente también lo iban a linchar. Y a su nombre. Su palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuántos tenemos temor? Su palabra dice que el perfecto amor, solo Cristo es el perfecto amor. Si nosotros tenemos a Cristo,
Como nuestro perfecto amor. Hermano, no es la esposa, no es solo los hijos. ¿Quién es el perfecto amor? Jesús. Yeshua. Él es nuestro perfecto amor. Él es la perfección. Y a Él tenemos que seguirlo. Y a su nombre. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Hoy día conmigo, ya no temo yo. Mientras tenga Jesús, no podemos temer. Y es así, Pedro estaba con miedo, asustado, estaba con mucho temor. Después en el libro de Hechos, usted ya lo va a ver a Pedro sin miedo, y a su nombre, sin temor. Porque Pedro, escuchemos hermano, ya se había convertido a Jesús. Pedro, aún en ese momento, no conocía la salvación. No conocía la salvación. Porque Cristo tenía que morir. Y solamente en la muerte y en la cruz y en la resurrección, Él y su corazón iban a ser otro. Den un fuerte aplauso a Cristo. Si no, no hay esperanza. Y su palabra dice que Él lo maldijo y juraba: no conozco a ese hombre, ¿de quién habláis? Y el gallo cantó la segunda vez, la trompeta. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. ¿Cuánto nos acordamos de la palabra de Jesús? ¿Cuánto nos acordamos de cómo Cristo nos habla? Es que hermano Miguel Ángel, yo no le escuché a él. Aquí está la palabra de Cristo, ya su nombre. Esta es la palabra profética más segura. Esta es la palabra del Señor. Y a su nombre. Dice la palabra que Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que el gallo cante dos veces. ¿Me negarás? Y pensando en esto, lloraba. Dice en San Lucas que salió del patio afuera y lloraba amargamente. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y esa es la otra parte de la moneda. Porque cuando Judas lo traicionó a Jesús, Judas tuvo remordimiento, no tuvo arrepentimiento. Son dos cosas diferentes. El remordimiento es aquella acción que usted se lamenta un poquito, en ese instante, en ese momento, pero después volvemos a hacer lo malo, volvemos a hacer cosas negativas. Pero el arrepentimiento no. El arrepentimiento es un cambio de vida. El arrepentimiento es decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Denle un fuerte aplauso a Cristo en esta hermosa noche. Bueno, doy gracias a Dios por este momento, por esta palabra que Dios puso en mi vida para poder compartir con ustedes. Para finalizar, simplemente quisiera decir que nos cuidemos y cuidemos nuestro testimonio. Que seamos personas que siempre confiemos en Dios. No confiemos en nuestras habilidades, ni tampoco confiemos en nuestro conocimiento humano. No, confiemos en Jesús. Su palabra dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Póngase de pie en esta hermosa noche. Y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este momento que Cristo nos dio. ¿Amén? Se acerca una semana de reflexión, una semana de meditación.